Mis amados hermanos, aquí estamos otra vez lidiando con la doble moral de los líderes apóstatas de la institución adventista. La señora White nos advirtió claramente a todos nosotros que si nos casamos con el mundo o si metíamos el mundo a la iglesia, pues nos convertiríamos en una hermana de la Babilonia caída. Y eso no es una sorpresa para nadie, que eso es exactamente lo que está pasando hoy. Ahora bien, para usted entender mejor lo que le voy a decir, lo que va a ver ahora a continuación es del pastor José Luis Argumedo, pastor oficial ordenado de la conferencia. Él es un ex sacerdote católico y es extremadamente interesante lo que tiene que decir, lo que fue una de sus experiencias como predicador. Escuche esto. Y todo fue muy interesante. Lo más interesante fue que me llegó un citatorio en donde dos jesuitas querían hablar conmigo. Y yo le pregunté al presidente de la asociación qué le parecía si yo hablaba con ellos. Me dijo, sí, le digo, ¿usted quiere? Le digo, yo claro, yo quiero hablar con ellos. Entonces dijo que sean en las oficinas de la asociación. Y entonces le dije, perfecto, que sean las oficinas de la asociación. Llegaron. Así que la pregunta que me hicieron dice, queremos saber si usted verdaderamente es un ex sacerdote o es un impostor. Dice, y para eso queremos hacerle unas preguntas, primero si habla latín. Y bueno, entonces empezamos, le dije, ¿qué es lo que usted dice? Recítame el Padre Nuestro. Entonces yo empecé, Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et divite nobis de vita nostra. Ya, dijo, ya es suficiente. Ok. El credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor in cielo. Bueno, casi todo, yo pecador, confiteor de omnipotente, beate María Brigi, siempre Virgine, beato Micael Arcángel. Bueno, suficiente. Dice, ahora díganos, ¿quién lo ordenó? Ya le dije, don Luis Cabrera Cruz, en tal fecha, en tal lugar, en ta. Entonces dice, creo que es suficiente. Le digo, y perdone, ¿a qué viene tanta pregunta para que yo le pueda probar que fui sacerdote? Dice, es que aquí hace tiempo estuvo un pastor, Samuel Bacchiocchi, que dice que fue graduado en la Universidad Gregoriana y es un impostor. Dice, nosotros somos jesuitas y hemos investigado todo lo de él y él nunca estuvo en la Gregoriana de Roma. ¿Qué es la Universidad Gregoriana de Roma? Es la máxima casa de estudios de los jesuitas para todo el mundo, es diríamos el Andrews de nuestra universidad, de Andrews para los adventistas. Dice, y él no es verdad. Le dije, mire, eso yo no me meto en ese terreno. Lo que ustedes me vinieron a preguntar a mí si yo era un impostor, yo no soy impostor, se los puedo probar, se los he probado. Si todavía quieren hacer más preguntas, háganla. Dice, porque nosotros tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. Ahora, al escuchar el testimonio del pastor José Luis Argumedo, entendemos por qué Ted Wilson actúa como actúa. Si no es que él lo hace de manera alevosa o deliberadamente, es por la presión de Satanás a través de los jesuitas que están gobernando la iglesia a nivel mundial. Hay una pregunta que me gustaría que alguien me ayudara a responder. Hay cosas de las cuales Ted Wilson, debió expresarse hace muchos años, pero que ha guardado un silencio sepulcral. Número 1. ¿Por qué él no dice nada acerca de las reuniones ecuménicas que realiza Ganun Diop a nivel mundial? Bien, en primer lugar, cuando hablamos de ecumenismo, déjame sorprenderte. Seguro que lo sabes. Y después de eso, los adventistas deberíamos ser las personas más ecuménicas del mundo entero. Bien, ¿por qué digo eso? No decimos que tenemos un Dios eterno que predicar a todo el mundo, que es oikumene. Y no solamente él, sino otros también, como por ejemplo en Italia, Pastor Pietri, que encendía velas a los muertos en una catedral católica. ¿Por qué no se pronuncia con respecto a esto? No. Número 2. Él no menciona nada sobre los hermanos que son abusados, perseguidos y desfraternizados de la iglesia. Número 3, tampoco dice nada del sacerdote católico que fue invitado a predicar en una iglesia adventista y que él dijo claramente que se sentía como en casa. Así de cómodo se sentía él. Ahora, tampoco dice nada, número 4, del sacerdote católico que fue también invitado a otra iglesia adventista y que con su sotana católica puesta,
en el púlpito dijo: qué curioso, yo soy un sacerdote católico y predicando en una iglesia adventista. Yo soy un sacerdote católico predicando en una iglesia adventista. Pero tampoco dice nada cuando un sacerdote católico jesuita es invitado a una universidad como disertante, como predicador. Cuando los predicadores adventistas verdaderos que llevan el mensaje de Dios son perseguidos, satanizados, rechazados, ultrajados, difamados y al final son borrados. ¿Cómo lo sé? Bueno, para muestra basta un botón. Aquí tenemos la última carta que publicó la Conferencia de Michigan con respecto al caso del pastor Ron Kelly. Miren la carta. Y en esta carta dice claramente que lo están despidiendo. ¿Y qué hace el señor Ted Wilson? Guarda silencio sepulcral. El último caso, el más reciente, esto se publicó hace apenas 1 o 2 meses atrás. La hermana Barbara O'Neill, si no es la más sobresaliente, es una de las voces más sobresalientes a nivel mundial sobre la reforma pro salud. Tan prominente es el ministerio de esta hermana que si usted va a Facebook o a YouTube, en otras plataformas, la han plagiado cantidades y cantidades y cantidades de personas. Inclusive muchas veces le han utilizado su nombre, su foto, para decir cosas en contra de la reforma pro salud. Interesante que estos hermanos que son perseguidos y aún borrados, como la hermana Barbara O'Neill, el caso más reciente, el Dr. Cringe publicó una carta llamándole a ella, voy a utilizar mis propias palabras, la llamó prácticamente una extremista o fanática, donde ella no tenía base científica, oiga bien, no tenía base científica para decir lo que decía. Y está tirando por el piso la reforma pro salud y los escritos de la hermana White porque él está defendiendo la ciencia. En el video anterior yo le mostré a usted que la iglesia adventista, la conferencia general, está mano a mano acostada en la misma cama con las rameras. Tienen una unión, una sociedad con las Naciones Unidas y con la Organización Mundial de la Salud. Y ellos ponen por encima la ciencia, por encima de la inspiración en la práctica. Entonces, ¿a dónde pondrá usted todas sus manzanas? ¿En una sola canasta? Tenga cuidado, porque estamos bregando con la hipocresía y la doble moral de la conferencia general bajo el liderazgo de Ted Wilson. Ahora bien, donde Ted Wilson guardó silencio es en el caso de opresión y persecución a los hermanos, incluyendo pastores. El pastor Conrad Vine ya renunció a todos los cargos debido a la persecución diabólica que se está presentando en la conferencia general. Donde Ted Wilson no guardó silencio es donde él debió haber guardado silencio y no hacer un papel vergonzoso delante del mundo. Él salió a hablar en la sesión general de la conferencia general en San Luis, Missouri. Él salió a hablar cuando no le tocaba, ¿sí? Para aplastar la opinión de 25,000 hermanos a nivel mundial que habían pedido que por favor se revisara los dictados de la conferencia general en cuanto al pinchazo de la pestilencia 1.9. Otro caso, el más reciente y más vergonzoso todavía, es el caso de Adra. Él debió guardar silencio. Cuando él estaba grabando el video en un teleprompter, número 1, porque yo sé lo que es grabar con un teleprompter, y número 2, porque yo ya había leído el artículo que él estaba leyendo en ese teleprompter. Lo que a él se le olvidó mencionarles a la feligresía adventista es la primera parte o el primer párrafo del artículo que él estaba leyendo, donde dice que la iglesia ha estado recibiendo millones y millones y millones de dólares del gobierno por muchos años. Entonces, esto responde claramente a la conducta de la conferencia general, donde ellos prefieren perseguir a los que son fieles y apoyar a los apóstatas, como dice la sierva del Señor, y que ya hemos utilizado esta cita más de una vez. Dice que el nuevo movimiento, la nueva organización que ellos crearon con la ayuda del Vaticano y de Satanás, no permitiría que nadie se les metiera por en medio. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa,
por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y esto está siendo claramente cumplido al pie de la letra por las órdenes de Roma. Aquí está la hipocresía y la doble moral del liderazgo de Ted Wilson y sus secuaces en la conferencia general y desde ahí hacia abajo. Uniones, conferencias, distritos, iglesias, pastores y aún miembros y líderes que están ayudando en la apostasía, en la opresión del pueblo de Dios. Amados hermanos, no podemos decir otra cosa, sino que los que te guían te engañan. Mujeres y muchachos, niños, se enseñorearon de mi pueblo, dice la palabra de Dios. Y ahora le toca a usted tomar su decisión. ¿Qué usted quiere? ¿Seguir apoyando a un sistema apóstata? Hay muchos hermanos que dicen, yo no tengo que ver con lo que hacen con los diezmos. Yo cumplo con darlos porque yo los doy para el Señor. Bueno, eso no es lo que dice la sierva del Señor. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Las iglesias deben levantarse. Los miembros deben despertarse de su sueño y empezar a averiguar. ¿Cómo se está utilizando el dinero que nosotros colocamos en la tesorería? El Señor desea que se haga un escrutinio minucioso. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo conjunto con Dios? ¿Dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados, nos apartamos del escenario. Entonces, mis amados hermanos, tenga en cuenta que cada centavo, cada peso, cada dólar que usted da a ese sistema traidor está financiando los viajes al Vaticano. Está financiando las reuniones ecuménicas donde ellos van. Y al final usted será tenido por culpable porque estará financiando la marca de la bestia. La institución se ha acostado con la ramera. Y la palabra de Dios dice en Isaías 54, tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Cómo puede usted elegir a un hombre falible, mentiroso, con una doble moral, un doble estándar por encima de Dios y de su palabra? Yo no logro entender la actitud de los hermanos que quieren defender lo indefendible, justificar lo que ni siquiera Dios puede justificar. El Señor dice, cuando llegue el momento, me apartaré para siempre de este pueblo, para nunca volver, igual como Dios hizo con Israel de antaño. Oh, muy bien que criticamos, señalamos y utilizamos los escritos de la santa palabra de Dios para hablar de Israel. Pero hermanos, nosotros tenemos la doble moral de criticar a Israel por lo que ellos hicieron, pero nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo mucho peor todavía. Porque Israel no tenía la historia de Israel como lo tenemos nosotros. Israel no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Israel no tenía el espíritu de profecía como lo tenemos nosotros. Entonces dejemos la doble moral, la hipocresía de estar criticando a Israel cuando nosotros estamos haciendo el triple peor todavía. Que Dios nos ayude para darnos cuenta que el liderazgo actual simplemente está llevando al hoyo a la feligresía, nuestros hermanos adventistas a nivel mundial, y de ahí no podrán salir, porque esta es la última generación, la generación de la Odisea, que tendrá que salir un remanente. Recuerde que Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, yo castigo y reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero en el versículo 20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuántas personas dice? No dice si una iglesia, no dice si una asociación, no dice si la conferencia general, dice si alguno. ¿Sabe cómo dice en inglés? If any man. Es decir, si alguien, una persona, oye la voz de Cristo tocando desde afuera, porque ya leímos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 369, que ellos iban a sacar a Jesús de la iglesia para llevar a cabo su movimiento y crear entonces su nueva iglesia, su nueva denominación, su nueva institución, donde Cristo no tiene parte. Es su decisión apoyar a la apostasía o apoyar el movimiento de Dios, que no tiene recursos, no tiene edificios, pero tiene la verdad en el corazón. El remanente, como dice
Apocalipsis 19:10, los que retienen. ¿Cómo retienen? Porque van a la pelea y ganan. ¿Qué dice Apocalipsis 17? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Ese es el remanente que, a pesar de la férrea batalla contra la bestia, su imagen, su número y su nombre, ganarán la victoria porque están del lado del Cordero. ¿Cuál es su decisión, hermano? Usted tendrá que decidir al final, porque la institución no hará nada por usted, sino llevarlo también a la apostasía y al hoyo de donde nunca jamás podrá salir. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les ayude a que hoy podamos ver la luz antes que sea demasiado tarde. Maranata.